Muy buenas tardes, amigos y amigas. Llegamos a la segunda meditación de este día, el cuarto día, en que ya estamos viendo la vida de Jesús. ¿Dónde nos encontramos en este momento? Bueno, nos encontramos ya con Jesús adulto. O sea, la primera meditación que vimos fue la encarnación, después tuvo toda su infancia en Nazaret, pero aquí ya lo tenemos como adulto, ha crecido, se ha despedido de María y se ha ido al río Jordán, porque oyó hablar de Juan Bautista, que ha causado mucho hablar en todo Israel. Todo el mundo está interesado en este profeta. Y Jesús se hace bautizar por Juan. Después se va al desierto, está en oración, y regresa finalmente, pero no regresa a Nazaret, sino que regresa a Cafarnaúm, que es una ciudad que está junto al lago de Galilea, una aldea de pescadores, y es recibido en la casa de Simón, que es un pescador. El objetivo de esta escena es crecer en el conocimiento de Jesús. San Ignacio pone siempre 3 verbos: conocer, amar, seguir. O sea, que podamos conocer a Jesús más profundamente para amarlo más a fondo y seguirlo mejor. Y esta escena va a ser la pesca milagrosa. Está en el Evangelio de Lucas, del capítulo 5, del 1 al 11. Yo lo voy a leer despacio para que ustedes puedan ir subrayando las palabras que le llamen la atención. Esas palabras después nos van a servir como una especie de hilo conductor de la meditación. Dice así: en una oportunidad, la multitud se amontonaba alrededor de Jesús para escuchar la palabra de Dios, y él estaba de pie a la orilla del lago de Genesaret. Desde allí vio 2 barcas junto a la orilla del lago. Los pescadores habían bajado y estaban limpiando las redes. Jesús subió a una de las barcas, que era de Simón, y le pidió que se apartara un poco de la orilla. Después se sentó y enseñaba a la multitud desde la barca. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: rema mar adentro y echen las redes para pescar. Simón le respondió: Maestro, hemos trabajado la noche entera y no hemos sacado nada, pero si tú lo dices, echaré las redes. Así lo hicieron y sacaron tal cantidad de peces que las redes estaban a punto de romperse. Entonces hicieron señas a los compañeros de la otra barca para que fueran a ayudarlos. Ellos acudieron y llenaron tanto las 2 barcas que casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se echó a los pies de Jesús y le dijo: aléjate de mí, Señor, porque soy un pecador. El asombro se había apoderado de él y de los que lo acompañaban por la cantidad de peces que habían cogido. Y lo mismo les pasaba a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, de ahora en adelante serás pescador de hombres. Ellos atracaron las barcas a la orilla y, abandonándolo todo, lo siguieron. Bueno, esta es una escena bien bonita, bien fácil de contemplar, tiene muchos detalles, ¿no? Fíjense, Jesús ya está viviendo en casa de Simón y, como todos los días, sale a caminar por el lago, cerca de la orilla, pero inmediatamente se forma una multitud que lo rodea y poco a poco como que lo van empujando hacia el lago, ya se está mojando los pies, y en ese momento decide subir a una de las barcas. Y lógicamente se va a subir a la barca de Simón, que es su amigo, y es el que está alojándolo en su casa. Allí se sienta y enseña a la multitud desde la barca. O sea que ya hay una pequeña distancia entre la barca y la orilla. Jesús está más protegido en la barca, y el lago le sirve un poco de caja de resonancia, o sea que su voz se proyecta perfectamente en la multitud. No nos dice cuánto tiempo estuvo hablando, pero supuestamente estuvo bastante rato. Y cuando termina, le pide a Simón: rema mar adentro y echa las redes para pescar. Y esto era algo insólito. O sea, Simón Pedro, que en un primer momento se sentía muy feliz de que Jesús estuviera en su barca, eso le daba un cierto prestigio. De repente Jesús le pide que vuelva mar adentro, cosas que no hacían. Los pescadores pescaban de noche
Y de día, pues arreglaban las redes, recogían los peces, pero no se quedaban dentro del lago. O sea que Pedro va a ser un poco, yo diría, el ridículo saliendo otra vez a pescar. Todo el mundo diría, pero ¿y qué le pasa a este hombre si ya pescó la noche entera? ¿Por qué va otra vez a pescar? Fíjense que en las palabras de Pedro hay una primera resistencia. Maestro, hemos trabajado toda la noche y no hemos cogido nada. O sea, como que no vale la pena salir. Pero enseguida se corrige, pero si tú lo dices, echaré las redes. Pedro es muy espontáneo, primero como que no le pone un obstáculo a Jesús, pero enseguida rectifica y decide salir. Bueno, una vez que salen y echan las redes, la cantidad de peces es tan grande que prácticamente no pueden sacarlos, pesan demasiado. Tienen que llamar a los compañeros de la otra barca, ¿sí? Se ve que no estaban muy lejos de tierra, y entonces vienen a ayudarlos. Y las barcas dice que casi se hundían de la cantidad de peces que tenían. Este acontecimiento a Pedro le choca mucho, le llama mucho la atención, lo confunde, y por eso hace un gesto muy poco usual. Se echa a los pies de Jesús, se de rodillas delante de Jesús, y le dice, aléjate de mí, Señor, porque soy un pecador. O sea, de alguna manera Pedro se siente un poco como que Jesús ve a través de él, y lo ve como pecador. Al ver a esta persona con ese poder tan grande de manejar los peces, es alguien muy ligado a Dios, es Dios. Y Pedro se siente pecador, y por eso se arrodilla delante de todo el mundo sin ningún escrúpulo, y se confiesa pecador. Y en vez de decirle a Jesús que se quede, le dice que se aleje, ¿no? Y es que, dice el Evangelio, el asombro se había apoderado de él y de todos los que lo acompañaban. El asombro es un sentimiento muy importante que a veces perdemos cuando ya no nos asombramos con nada. Pedro estaba asombrado y por eso hace ese gesto religioso de pedir perdón de rodillas. Lo mismo le pasaba a Santiago, a Juan, compañeros de Simón. Ya al final Jesús le dice, no temas, de ahora en adelante serás pescador de hombres, o sea que le está cambiando un poco su futuro, su destino. Y ya cuando llegan a la orilla, dice, abandonándolo todo, lo siguieron. O sea que hay un gesto de generosidad y un comienzo ya de seguir a Jesús. Bueno, ¿cómo contemplar esta escena? ¿Cómo hacer este proceso? Fíjense que este pasaje ofrece una información muy valiosa para poder contemplar porque nos da muchos detalles. Primero, Ignacio te invita a imaginar el lugar. Es un lago, imagina el lago, una gran cantidad de gente que están rodeando a Jesús, escuchan la prédica, pueden irse fijando incluso en los rostros de las personas. Son personas sencillas, personas de pueblo, pescadores, mujeres trabajadoras, hay jóvenes, hay niños, todos están escuchando con atención la prédica de Jesús. Imagina ese momento en que Jesús termina, despide a la gente y entonces invita a Pedro a remar mar adentro y se da esa pequeña resistencia. Aquí Ignacio te invita a montarte tú también en la barca. O sea, no te quedes como espectador, mójate los pies, súbete a la barca y desde esa barca, desde ese bote, ayuda con los remos, ayuda con la vela, echa las redes, trata de sacarla, siente la resistencia del peso de los peces que han cogido, asómbrate junto con Pedro, o sea, vive toda la escena desde adentro. Esto es lo que llaman contemplación, o sea, imaginar la escena desde adentro como si tú estuvieras allí mismo. Vamos a ver en el número 5 enseñanzas de este pasaje y preguntas para la reflexión. Jesús actúa con una dinámica doble. Por una parte, predica con autoridad, la gente le escucha con mucha atención, y por otra parte hace signos, hace milagros, señales, actuaciones que lo muestran como una persona que tiene mucho poder, que tiene poderes muy especiales. Pasando el ojito, ustedes pueden seguir leyendo. Jesús pide algo a los más cercanos, a Pedro y a sus compañeros. Les pide remar mar adentro. Ese remar mar adentro tiene una connotación simbólica. ¿Te pide a ti Jesús remar mar adentro? O sea, profundizar más en tu relación con Él, comprometerte más, salir de una cierta parálisis. Piensa si esa palabra también a ti te dice algo. Rema mar adentro.
En este momento Jesús hace un milagro muy patente, muy llamativo, una pesca enorme, una pesca milagrosa, y esto produce un gran asombro. Estos discípulos quedan completamente sorprendidos, asustados, asombrados. Y ahora te preguntamos, ¿eres tú capaz de sentir el asombro en tu vida? Asombro ante una escena como esta, ante acontecimientos extraordinarios, ¿o has perdido esa capacidad de asombro? Cuando uno pierde la capacidad de asombro, es como si algo se le hubiera muerto por dentro. Ya no somos capaces de asombrarnos. ¿Por qué? Trata de recordar momentos de tu vida en que tú sentiste asombro, en que algo te sorprendió, te llamó mucho la atención. Trata de revivir esos momentos. Y si no sientes asombro ahora, pregúntate qué te está pasando, qué pasa en tu interior. Siguiente punto, Pedro y sus compañeros descubren que están ante alguien muy grande, alguien especial, alguien que es capaz de mover a los peces con un poder que es propio del mismo creador del mundo. Y se preguntan quién es este que está con nosotros en esta barca. Pedro se siente como al descubierto ante Jesús, siente como que Jesús le ve interiormente sus errores, sus pecados, y se siente indigno, se siente manchado, se siente culpable. Quizás tú también alguna vez has sentido esta especie de vergüenza ante Jesús. Vergüenza porque Jesús conoce lo que has hecho en tu vida, lo bueno y lo malo. Y es bueno que trates de revivir esos momentos en que tú también te sientes como transparentado por Jesús. ¿Cómo te sientes ahora mismo ante Jesús que te está mirando? Un siguiente punto, después que Pedro confiesa que es un pecador y le pide a Jesús que se aleje, Jesús lo tranquiliza, le dice no temas y lo llama a una segunda vocación, una nueva vocación. Fíjense que esta llamada nace precisamente de su confesión de pecador. O sea, el momento en que Pedro se reconoce pecador, Jesús lo perdona y lo llama. Es un pecador perdonado y llamado. Pasa a ser esto mismo, 3 palabras unidas, pecador, perdonado, llamado. ¿Eres tú mismo un pecador perdonado? ¿Te llama Jesús a algo nuevo en tu vida en este momento? ¿A qué te puede estar llamando el Señor? El siguiente punto dice que los discípulos dejaron todo y lo siguieron. Dejaron la barca, dejaron los peces, dejaron todo y lo siguieron. Se trata de una actitud de desprendimiento, como que al encontrar a la persona de Jesús sienten algo tan grande, una adquisición tan grande, como que ya no necesitan ni los peces, ni la barca, ni nada. Les basta Jesús. Renuncian a todo. Y ahora te preguntamos, ¿has sentido tú alguna vez un llamado parecido a dejarlo todo? ¿Sientes ahora ese llamado? Trata de concretar a qué te está llamando Jesús y si eres capaz de seguirlo. Una aclaración importante, el seguimiento de Jesús de personas que han optado por formar una familia, personas casadas con hijos, no puede romper los compromisos previos, ni con el cónyuge, ni con los hijos y los nietos. Es un seguimiento de otro tipo, que conserva los lazos ya creados y sigue a Jesús desde ahí, desde dentro de la familia. Esto es importante tenerlo en cuenta. ¿Sientes que Jesús te llama a una reforma de vida o te llama a un cambio más radical, más profundo? Trata de precisar esta llamada y ponerla en blanco y negro sobre el papel. ¿A qué me invita Jesús en este momento de mi vida? Y al final de la hoja, en el número 6, dice coloquio, diálogo de tú a tú con Jesús. O sea, aquí se te invita a conversar amigablemente con el Señor. Dice 6.1, conversa ahora cara a cara con Jesús. Cuéntale qué te ha llamado la atención durante esta lectura y esta contemplación. ¿Qué frase, qué palabras han tocado tu corazón
y te han producido una emoción especial, una especie de consolación, de vibración. ¿Qué imágenes has podido contemplar? El 6.2 en este coloquio, dile a Jesús lo que sientes al contemplar este milagro tan patente, al ver la cantidad de peces que casi hunden el barco. ¿Sientes asombro? ¿Sientes temor? ¿Un cierto susto? ¿Te sobrecoge el poder de Jesús, la facilidad con que Él actúa? Díselo a Jesús, exprésale cómo percibes este poder suyo. Siguiente punto, el 6.3. Comunícale a Jesús lo que sientes al ver a ese pescador rudo, Simón, un hombre poco cultivado, de pocos estudios, que de repente se pone de rodillas ante Jesús, confesándose como un hombre pecador. Dile a Jesús, ¿qué sientes tú a ver a Pedro en esa posición? ¿Qué sucedió en el corazón de Pedro ahí adentro que le movió a dar este paso? ¿Sientes tú mismo deseos de hacer lo mismo que hizo Pedro? Si lo sientes, ponte de rodillas y confiésale a Jesús cómo te sientes. Y el último punto, 6.4, dile a Jesús cómo te sientes ante la generosidad de los discípulos que lo dejan todo, la barca, el oficio, la familia, la pesca, y se van detrás de Jesús. ¿Qué poder de arrastre tan grande tiene Jesús? ¿Te gustaría hacer algo parecido? Díselo a Jesús, déjale que Él te llame por tu nombre. Bien, ahí tienen unos puntos para contemplar y conversar con Dios sobre esta pesca milagrosa. Vamos a pedir al Señor que les ayude, que les dé la luz, la serenidad, la concentración, para poder vivir esta escena desde dentro y poder vivir un proceso parecido al que vivió Simón Pedro, el apóstol. Que el Señor les bendiga y les acompañe. Amén.